Cuando la tormenta finalmente se marchó, lo dejó todo en silencio y en ruinas, como si hubiera lavado la vida de aquel lugar hasta dejar a la vista sus huesos. El tejado colgaba como una lengua rota. La chimenea, medio crucificada por el viento, tenía una grieta negra que olía a lluvia vieja. Ella estaba sentada en el umbral, inmóvil, con el bebé en brazos. Elijah dormía con la frente caliente y la boca reseca. Su respiración, rasposa, era una cuenta pequeña que ella vigilaba como si cada inhalación fuera un milagro frágil. Afuera, la tierra olía a barro y a carbón. Adentro, el aire conservaba el olor del café frío y de la cera de las manos que no habían dejado de trabajar. No tenía casi nada que contar. Unas pocas monedas escondidas en una caja de madera, ropa remendada colgada a secar, un par de camas y el libro de tapas desgastadas que había pertenecido a Thomas. El libro era el puente que quedaba de él, un puente de palabras que ella cerraba por las noches para que no se le viniera encima la ausencia. Había una foto en blanco y negro clavada entre sus páginas. Thomas con una gorra, mirando al frente con esa mezcla extraña de orgullo y cansancio. A ratos, cuando Elijah lloraba y la fatiga le pesaba en los párpados, ella lo sacaba y lo contemplaba como si fuera una brújula rota que aún pudiera señalar algo hacia dónde seguir. La gente del pueblo pasaba por la vereda con la cabeza baja y los ojos que dicen más de lo que admiten. Había compasión en algunos rostros. Otros miraban como quien toma nota, como quien evalúa una inversión perdida. En la taberna comentaban, en la iglesia susurraban, y en la plaza, las madres torcían la cara cuando Elijah lloraba. No había malicia rotunda. El juicio que los pobladores sentenciaban era una costura fina, hecha de silencios y preguntas que flotaban, esperando respuesta. Ella lo sentía en la espalda como un frío permanente que no se iba con frazada ni con fuego. Las primeras noches fueron las más largas. Cada crujido de la casa parecía una versión pequeña de la tormenta. Cada vez que el viento golpeaba el vidrio, Elijah se despertaba entornando los ojos. Ella aprendió a aliviarlo con caricias medidas, con soplos cálidos por la frente. Aprendió a murmurar el nombre del marido muerto como quien murmura recetas para que algo no se olvide. No había lluvia de ayuda que llegara. La despensa estaba vacía salvo por una lata oxidada de frijoles y un bote de manteca rancio. La escasez tenía la paciencia de los perros salvajes. Entonces, una mañana apareció la huella de un caballo en el barro frente a su puerta, sola y perfecta, como un sello. No lo vio venir. Al principio creyó que era otra sombra de la tormenta. Después encontró una bolsa colgada de la viga del porche. Estaba atada con una cuerda fuerte y contenía sal, harina, una lata de café y, como si alguien hubiera leído lo que faltaba en su casa, una manta de lana. Alguien había pasado por allí en la madrugada y dejado aquello sin tocar la cerradura del corazón que ella mantenía abierta a medias. No había nota, nada que diera razón, nada que pidiera nada a cambio. Solo la evidencia de que alguien había tomado la molestia de entender lo esencial. Comida, calor, un gesto mínimo que no humillara. Ella rozó la bolsa con la yema de los dedos, como quien prueba que un sueño sigue siendo real. En la manta encontró una costura recia que había sido hecha con prisa pero con cuidado, un hilo gris que no se había soltado. Ese hilo le pareció casi un nombre. Guardó la bolsa adentro, en el rincón donde Elijah solía jugar cuando aún reía sin razón, como si almacenara algo más que alimentos, la posibilidad de no estar completamente sola. Los días siguieron con la lentitud de los que miden fuerzas. Alguien volvió a dejar cosas. No fue inmediato ni teatral. Al tercer día apareció un saco con leña apilada con orden, tan perfecta que parecía pertenecer a alguien que sabía el valor del silencio. Luego otra bolsa, un tarro de miel, una camisa para Elijah, un pequeño frasco de ungüento para la piel. A cada entrega la puerta quedaba cerrada, la bolsa sobre la mesa, el olor a caballo y a aceite de montura disperso en el aire. No hubo firma, solo la presencia de lo que necesitaba ser hecho. Ella pensaba en muchas cosas a la vez,
en cuanto debía aceptar sin preguntar, en si la ayuda era una caridad que venía a recordarle su estado o un puente extendido por alguien que simplemente no quería ver sufrir. Había algo apurado y preciso en esos paquetes, como si quien los trajera supiera que cualquier espera era peligrosa. La reprensión social, que a veces resulta más insoportable que la falta de dinero, parecía aminorarse cuando la leña estaba dentro y cuando Elijah dormía con la cara más humana, menos chupada por la fiebre. El tercer día en que la bolsa apareció, ella alcanzó a ver la sombra en la calle, un hombre a caballo que se detuvo por un segundo en el cerro opuesto. No fue un acercamiento directo, fue la sensación, el surco de su presencia. Tenía la espalda ancha, un sombrero que daba sombra hasta los ojos y un paso que no traía ruido sino gravedad. Ella quiso llamarlo, pero la boca le escupió un silencio de costumbre. No pedir, no reclamar, no recibir gratis sin acordarse de la deuda en algún lugar de su pecho. Se quedó observando desde la ventana con Elijah pegado al pecho. El hombre miró hacia la casa, apenas un instante, y luego se fue. No fue hasta la cuarta vez que lo vio de cerca. Iba con la camisa manchada de trabajo, la cara curtida por el sol, en la mano sostenía una herramienta envuelta en una tela. Tropezó en la vereda, más por costumbre que por descuido, y ella, que nunca había sido mucho de esperar a que las cosas ocurran, abrió la puerta. El hombre dejó la herramienta en el umbral, un cajón de clavos y una mirada que no pedía explicación. «No soy mucho de palabras», dijo él con voz baja. «Soy Sam». Ella apenas dijo su nombre. No lo ofreció a cambio. Sam dejó cargar la madera sin esperar que le pidieran, y comenzó a trabajar en silencio. Remendó una sección del techo que había quedado colgando en forma peligrosa. Sus manos eran grandes y callosas, y cuando tocaban la madera lo hacían con la certidumbre de quien conoce la resistencia del material. No ofreció soluciones mágicas, no habló de cómo arreglar la vida entera. Trajo clavos, puso una lámina nueva y se fue antes de que el pueblo le pusiera un precio moral a su gesto. Aquel primer gesto concreto, repetido, fue purgante. No reparó el hueco que había dentro de ella, pero sí cerró el del tejado, y en ese cierre apareció el derecho a respirar profundo. Con el trabajo vinieron otras pequeñas reparaciones. Tapó las grietas por donde el frío se colaba, arregló una silla que amenazaba con desmontarse en cualquier momento, cosió una muñeca raída que Elijah tenía. Su presencia, casi siempre a distancia, tuvo la forma de una constancia. Llegaba, hacía lo que había que hacer y se iba. A veces dejaba una taza de comida caliente enfrente de la puerta. Otras, un cajón con semillas. Nada que humillara, todo lo que restauraba la casa, como si la dignidad pudiera ser cosida puntada a puntada. Ella no le habló de Thomas. Las palabras de la ausencia se reservan para lo íntimo. Pero una tarde, al ver que Sam traía un libro viejo, no pudo evitar abrir la boca. «Es de mi marido», murmuró, y el gesto era una rendición. Se llamaba Thomas. Sam colocó el libro sobre la mesa con cuidado, como si sostuviera algo frágil. No sonrió ni fingió conocer la vida ajena. Miró el libro, como quien reconoce la veta de la madera en una puerta. «No leo mucho», dijo, «pero sé que hay historias que no merecen quedarse solas». No pidió nada. Simplemente se llevó la mirada hacia el jardín, hacia las huellas mezcladas de barro y pasto. Ella vio en su rostro una especie de acuerdo tácito. Esas visitas no eran caridad, sino una manera de reparar la interlocución entre dos vidas que se rozaban sin nombrarse. Cada paquete, cada clavo, cada préstamo de leña, era una frase en un idioma que ambos estaban reescribiendo. El bebé empezó a mejorar. No fue un cambio espectacular, ni inmediato. Fue una suma de noches con menos fiebre, de sopas que calentaban por dentro, de mantas secas y de manos que, al colocar el biberón, sabían mantener la calma. Cuando Elijah logró sonreír algo parecido a una risa, su risa fue un acontecimiento en la casa. Ella cerró los ojos y permitió que esa risa llenara el hueco donde la culpabilidad anidaba. Thomas no volvió, por supuesto, pero la vida, obstinada, continuó. Y en esa continuación, se instaló una nueva rutina donde Sam ocupaba un territorio sin nombre. Era vecino, era reparador, era sombra protectora que se quedaba en los límites de la intimidad. Hubo una tarde en que Saul se hirió. No fue grande la herida, pero su rodilla sangraba con una precisión que delataba que había querido arreglar algo que se resistía a ceder.
Ella lo encontró en el porche, limpiando la sangre con un trapo que alguien había dejado en un cajón. Había una honestidad austera en la manera en que él inclinó la cabeza para dejar que ella lavara la herida. No fue una escena de novela romántica, fue una escena de auxilio sin promesas. «No es nada», dijo él, intentando enderezarse. Ella no le creyó. Le tendió un frasco de ungüento y una venda que había cosido con cuidado. Cuando puso la mano sobre su rodilla, Sam pareció sorprenderse de que alguien tocara sin temor a romperse. «Gracias», dijo él despacio. «No estoy acostumbrado». «¿Nadie lo está?», replicó ella. «Yo menos que nadie». La herida curó con el tiempo. Lo que quedó, sin embargo, fue un hilo más en la tela que ambos estaban tejiendo. Aquel gesto de cuidar al otro sin que la verdad se convirtiera en moneda. Hicieron pequeñas tareas juntos. Repararon la valla que había caído con la tormenta, recogieron las manzanas que quedaron en el huerto, barrieron las hojas pegadas al suelo. Había conversaciones que eran medias frases, miradas que completaban las ideas. Ella hablaba de Thomas en pasado. Sam hablaba de su hermana, de una granja que había perdido hace años y de una promesa que no supo cumplir. Se entendían en el lenguaje de las manos. El pueblo, mientras tanto, murmuraba. Los silencios que antes eran indiferentes comenzaron a oscilar entre curiosidad y recelo. Algunas voces se hicieron más altas, pensando que la costumbre del hombre de la granja era otra cosa. Una vecina dejó caer una palabra sobre la puerta cuando pasaba: dependencia. Otro, con la mirada entre fría y calculadora, dijo conveniencia. La reputación de una mujer sola en la frontera se paga con la moneda de los rumores. No cuesta dinero, cuesta tiempo y posibilidades. Ella lo supo. No era que le importara la opinión de la gente como si fuera ley, pero sí conocía el valor social de la sospecha. Te aíslan y con esa soledad forzada, ellos pueden decidir por ti qué vida es digna de ser vivida. Por eso cada gesto de Sam la llenaba de una contradicción. Por un lado, alivio. Por otro, miedo a que esa ayuda fuera traducida en algo que la dejara sin voz. Cada tarde se encontraba con la necesidad de nombrar lo que no quería. No quería que nadie pensara que había cambiado por comodidad o que su gratitud se convirtiera en rédito de algún rumor. Un día, mientras remendaban una ventana, llegó al pueblo un jinete diferente. No se detuvo en la casa. Pasó por la plaza con el talle erguido, el sombrero echado hacia atrás como quien exhibe autoridad. Sus botas levantaron un polvo que olía a arrogancia y abogado sin demasiada paciencia. No tardó en correrse la noticia de que un reclamante había llegado, un hombre que aseguraba tener derecho sobre un trecho de tierra que, según él, pertenecía a la familia de Thomas. La tierra. La palabra llegó a la casa como una brisa helada. Ella palideció al escucharla. La carta llegó esa misma semana, sellada con cera y con una letra que no dejaba lugar a dudas. Un aviso formal de reclamación y la intención de llevar el asunto ante un tribunal local. La fecha estaba estampada en el papel con la misma frialdad que cualquier sentencia. En 2 semanas. La lectura de la carta le quemó la garganta. Ella la sostuvo entre las manos como si fuera la única verdad que quedaba. El contenido exigía que la parcela fuera devuelta al reclamante, o que se demostrara lo contrario. No eran palabras bonitas, eran un ultimátum. Los vecinos comentaron, algunos con lástima y otros con satisfacción contenida, como si por fin se restaurara un orden injusto. El pueblo olía a leña y a censura. Para ella, la posibilidad de perder más que todo lo material. La posibilidad de perder el valor de la casa, el lugar en que había enterrado los recuerdos, la memoria de Thomas en ese suelo. Era insoportable. Elijah, que había vuelto a dormir tranquilo, era la razón suficiente para no dejar que nadie viniera a arrancarles también el refugio. Sam leyó la carta en silencio, con las manos apoyadas sobre la mesa. No hizo el gesto grandilocuente, ni habló de leyes. No necesitó. La tensión cambió su rostro por un instante. Algo en él, afilado por el peligro, se tensó como un arco. «No podemos dejar que lo haga», dijo ella.
con la voz que busca apoyo en cualquiera. No tenemos defensa. Sam asintió sin movimientos grandilocuentes. Su silencio no era cobardía. Era la preparación de algo que no se gritaba. Por las tardes, abrió pasillos en su mente que antes estaban cerrados. Repasó papeles viejos, habló con el anciano del pueblo que conocía documentos, buscó en la memoria registros de pagos que Thomas había hecho años atrás. Cada búsqueda fue una acción domesticada por la modestia, sin aspavientos. Ella lo observó trabajando, y en esa observación hubo gratitud pero también miedo. Le preocupaba que su protector se expusiera, y se convirtiera él en objeto de conversación, o peor, en sacrificio. La fecha del juicio se acercaba como un predicho que nadie quería pronunciar. En la casa, todo se volvió detalle. El reparo de la puerta, la limpieza de la chimenea, la colocación del libro de Thomas en un lugar más visible. Había que llevar pruebas, testigos, una coherencia que el corazón solo no podía sostener. Los apoyos externos no abundaban. Había quien decía que el viejo Marshall era de su lado. Otros aseguraban que las costumbres del lugar no favorecían a una viuda sin aliados. Una noche, antes de ir a dormir, Sam se quedó más de lo habitual. Hablaron en familia, sin exagerar. Él contó de su infancia en una finca a varias millas de allí, de un hermano perdido, y de promesas que se habían torcido. Ella habló de Thomas con palabras puntuales, sin heroísmos, sin convertirlo en santo. Elijah dormía entre ellos, y la presencia del bebé tenía la disciplina de quien sabe que la vida debe seguir. «Si vas a hablar en el juzgado», le dijo ella, de forma casi imperceptible, «di la verdad. Di lo que viste y lo que hiciste. No inventes por mí». Sam miró a Elijah y luego a ella. En su rostro no había fanfarrea, solo una costura de decisión. «No voy a inventar», repuso, «pero voy a decir lo que sé». La ciudad del juzgado era un polvo atado a la formalidad. Las ruedas de carro dejaban surcos, y la plaza donde se reunían las personas parecía un teatro donde la reputación se presentaba con vestuario. La idea de presentarse ante todo el pueblo, de declarar algo que hasta entonces había sido silencio, le pesó en el estómago como un ladrillo, no por orgullo, por la posibilidad de que al hablar se pusiera en riesgo algo que había nutrido en secreto. Ella, al mirarlo, percibió que había un tramo en el que Sam debía decidir entre proteger lo que había hecho sin nombre y asumir una responsabilidad que, si bien lo exponía, también podía redimirlo a ojos de los demás. La víspera del viaje, en la cocina de la casa apaciguada por la noche, un jinete se detuvo en la puerta por última vez, antes de que la tormenta y la lluvia volviesen a enseñar su poderío en otra estación. No trajo clavos ni comida. Trajo calma y una expresión que no buscaba recompensas. Se inclinó, recogió una taza de café que ella puso sin preguntarle, y por primera vez desde que había comenzado todo, habló más de lo habitual. «No sé cómo terminará esto», dijo Sam, «pero si tengo que elegir, prefiero que la gente sepa cómo son las cosas». Ella escuchó esa afirmación como si fuera la primera vez que alguien le prometía algo sin querer poseerlo. No era ferocidad, era una forma de valentía práctica. Una valentía que no vendía sermones, sino testimonio. Esa noche, después de que Sam se fue, ella se quedó en la ventana largo rato, mirando el sendero por donde se iba el polvo. Elijah dormía con la mejilla pegada a su hombro. Pensó en las consecuencias. ¿En qué haría la comunidad si el juez gallaba en su contra? ¿En qué haría ella si aquello sucedía? También pensó en Sam, en la manera en que su silencio se estaba convirtiendo en una apuesta de integridad. El amanecer traería decisiones. El camino al pueblo no sería solo una trocha de tierra, sino un lugar donde las palabras tendrían peso de hierro. A la mañana siguiente, cargaron una carreta con lo necesario. Documentos, una manta más, el libro de Thomas enrollado con cuidado. Algunos vecinos les lanzaron miradas que contenían un poco de todo: sospecha, curiosidad, apoyo tímido. Cuando la carreta pasó por la plaza, una multitud del tamaño justo para que la respiración colectiva se hiciera presente se reunió. El reclamante ya había llegado. Su figura erguida se destacaba por su seguridad. Los miembros del jurado improvisado se multiplicaron en comentarios y apuestas sobre la verosimilitud de cada detalle.
En el camino, la carreta tambaleó en el barro, y el ruido de las ruedas se mezcló con el canto de los cuervos en los árboles. Elijah dormía con la cabeza apoyada en una rodilla, y de vez en cuando suspiraba. Ella lo miraba, y en esa mirada había una decisión tomada. Defender lo suyo era defender a la vida que llevaba en brazos. Sam, a su lado, mantenía el rostro compacto, como un río que no se veía, pero cuya corriente mueve todo. Se acercaban al pueblo mientras los comentarios se estiraban en la plaza. Las miradas se clavaron en ellos como espigas. No solo se trataba de un pleito legal, se trataba de un juicio social. La plaza olía a estiércol viejo y a pan. Los murmullos crecieron. Algunos se apartaron discretamente, otros rozaron la crueldad de la conjetura. Ella sintió las manos de Sam en las riendas, y por un instante dejó que la confianza se asiente. Prefería que él estuviera allí, que no fuera solo un gesto anónimo, que la historia de Elijah no quedara reducida a papel. Cuando la carreta se detuvo, la tensión se volvió visible. Gente que ella conocía desde hacía años la miró con ojos curiosos, como si su vida fuera ahora una novela cuyo final preferirían que fuera lección para otros. El reclamante, de pie, esperaba con la carta en la mano, como quien exhibe su verdad y desea que el mundo la confirme. Su sonrisa no llegó a ser amable. Llevaba la seguridad de quien cree que la ley está de su lado. Samuel respiró hondo. No habló. Se levantó de la carreta con la calma de quien ya había decidido su rumbo. Caminó junto a ella y a Elijah hacia la puerta del juzgado municipal, donde los murmullos se hicieron una marea baja y constante. Las palabras que vendrían serían fáciles de imaginar y a la vez imposibles de pronunciar con claridad en medio del ruido. Testigos, documentos, viejas cuentas reclamadas, testimonios que se cruzan. Ella apretó la mano de Elijah contra su costado como si fuera un ancla. No sabía qué esperaba del juicio. Solo sabía que necesitaba la verdad, aunque fuera dura, y aunque la salida no estuviera a su favor. La puerta del juzgado crujió al abrirse. La luz del día entró en clepsidra, y el silencio que antes era rumor se condensó en un espacio donde la gente dejó de hablar para escuchar. Sam ajustó su sombrero, y por primera vez frente a todo el pueblo, tuvo que decidir si rompería el velo del anonimato que hasta entonces había preservado sus actos. La decisión, esa que podía dejarlo expuesto o elevarlo, pendía en su rostro como una sombra que, si se desplazaba, cambiaría la dirección de la historia. Ella miró a Sam. En sus ojos había una mezcla de súplica y confianza contenida. No necesitó decir nada. Entendió que la sorpresa, la reacción que se esperaba que llegara y que dejaría al pueblo en shock, no sería un arrebato. Sería una elección cuidada, quizás un testimonio, quizás algo más que palabras. Caminó hacia el umbral con Elijah en brazos, y el aire pareció adquirir peso. En ese instante, cuando la puerta del juzgado se cerró tras ellos y el murmullo se convirtió en un silencio expectante, una sensación de que algo decisivo estaba a punto de ocurrir se asentó en el pecho de todos los presentes. El silencio dentro del juzgado no era vacío. Estaba habitado por la respiración contenida de la gente, por el roce de ropas, por el sonido viejo de las cuchillas de un reloj que parecía medir la cuenta regresiva de la justicia y de aquellos que la invocaban. Las mesas crujieron cuando el alguacil pidió orden. Las miradas se centraron en la mujer y en el bebé que ella sostenía con un brazo, como si ese gesto simple concentrara toda la verdad que el resto del mundo se negaba a ver. Sam permaneció detrás, sin buscar un sitio preferente, con las manos manchadas de la grasa de la madera y la suciedad de las botas. No era su costumbre ocupar el centro de nada. Su costumbre había sido, hasta entonces, reparar, mirar desde la orilla y marcharse antes de que el rumor tuviera forma de arma. El reclamante habló primero. Su voz era clara, afilada por la seguridad que da creer que la ley está de tu lado. Mostró un papel sedado, leyó fechas y rememoró pagos que, según él, habían quedado sin consignar. Dijo que la parcela había pertenecido tiempo atrás a su familia y que las escrituras, aunque viejas, le daban el derecho de pedir la restitución.
Sus palabras eran de trámite, pero con filo. Hablaba de números, de plazos, de documentación que exigía una respuesta. Tenía aliados invisibles en las miradas que le devolvían seguridad, los que preferían ver orden que complejidad. El anciano con el que Sam había hablado subió al estrado. Su voz tembló al principio, pero se fue afianzando cuando relató la verdad pequeña y monótona de los pueblos. Pagos, recibos, nombres escritos en el libro del correo. Dijo que recordaba a Thomas trayendo una cesta con pan y unos cheques cubiertos de barro, y tomando la pluma con esa mezcla de cansancio y dignidad que ella ya conocía de las fotografías. No fue un testimonio sensacional. Fue una constelación de detalles que, sumados, empezaban a dibujar un panorama distinto. Uno a uno, Sam había ido recamando esos hilos que podían sostener una historia legal. Lo había hecho como quien cose en la sombra, sin proclamas, sin buscar reconocimiento, porque la necesidad de la mujer había sido su motivo. Cuando el reclamante trató de contrarrestar, su voz sonó más bajo. La certeza con que esperaba que las piezas encajaran empezó a perder la nitidez. El público, acostumbrado a esa lógica de uno dice, otro dice, buscaba en el rito alguna confirmación de lo que siempre había querido creer. Y entonces, cuando la balanza aún no había decidido, Sam fue llamado. Al ponerse de pie, algo cambió en el espacio. El simple hecho de que un hombre rudo, de manos acostumbradas a usar la fuerza a la hora de remendar cercas, y no la palabra, ocupara el lugar de quien debía explicar, generó una expectación que se adivinaba en el respirar general. Sam no buscó la dramatización. Caminó con la calma de quien mantiene una decisión tomada, pero no quiere hacer de ella un espectáculo. Cuando llegó al estrado, retiró el sombrero con respeto y lo dejó sobre su brazo como un gesto de honestidad. «Dígame su nombre», preguntó el juez, con voz seca. «Samuel Hayes», respondió él. La sala pareció redibujarse. El nombre no era nuevo para algunos, pero sí lo fue su presencia en aquella función. Había quienes lo conocían como el hombre que se mantenía al margen, que hacía favores discretos y luego volvía a fundirse en la soledad de la tarde. Otros lo miraban con la gran incógnita de aquel que no se deja domesticar por el rumor. «Samuel», continuó el juez, «se le llamó para que testifique como persona que conoce la situación de la parcela. ¿Qué sabe usted al respecto?» Sam apoyó las manos en la barandilla del estrado. En su rostro no había vanidad, tenía la mirada de quien tantea una palabra hasta encontrar su filo. «Sé lo que vi», dijo, «sé lo que oí y sé lo que encontré». Sacó del interior de su chaqueta un pliego arrugado y lo extendió con cuidado sobre la mesa. Era un recibo pequeño, una hoja con tinta casi desvaída, el rastro de una cuenta pagada. No era un documento pulcro de un notario, era la evidencia arcana de transacciones hechas en barro y en prisa, con nombres que la gente guardaba en memoria antes que en archiveros. El anciano que ya había testificado asintió cuando lo vio. «Thomas pagó esas cuotas», confirmó. Lo hacía sin fanfarria. Era hombre de palabra. El reclamante protestó, llamó a testigos, habló de fechas que no cuadraban y de manuscritos que podían ser interpretados. Pero Sam no vino a discutir papeles, vino a decir lo que sabía, y decirlo de forma que hiciera temblar la comodidad de quienes, en la plaza, habían puesto precio a la soledad de la mujer. «Yo he estado ayudando a la señora», dijo sin alzar la voz, «no por deber ni por interés, porque una casa que se cae es una voz que se apaga, y he visto cómo esa casa se mantenía por cosas pequeñas, por recibos, por pagos, por constancia. Si hay dudas sobre lo que se reclama, que se miren las cuentas. Si hay quienes piensan que se puede separar la memoria de una persona de su casa, que lo intenten». Era una declaración simple, sin oratoria. Sin embargo, su efecto fue inmediato. El reclamante retrocedió un paso, desconcertado por la franqueza. Muchos, entre el público, no sabían qué hacer con la combinación. Un hombre robusto que defendía a una mujer con la que no vivía, presentando papeles y testimonios que dejaban poco margen al gesto gratuito. La sorpresa se asomó en los rostros. No era solamente que alguien había hecho cosas en la sombra, era el hecho de que ese alguien se atrevía ahora a ponerlas en luz para sostener la verdad. Para los que preferían las historias simples, aquello fue un golpe. La moral pública del pueblo tenía que reconfigurarse. El reclamante, viendo que la narrativa que había traído se tambalaba, intentó arremeter con otra estrategia. Habló de la posibilidad de fraude, insinuó que algunos documentos estaban falsificados, miró de forma inquisitiva a los testigos, pero Sam tenía algo que el reclamante no esperaba. No era un hombre que pretendía ganar una disputa por su orgullo,
sino por la protección de quien él había visto vulnerada. Llamó al anciano que conocía los archivos, al tendero que recordaba intercambios, y con voz medida pidió que se verificara el sello de la oficina del condado. No fue una valentía de película, fue la suma de actos moderados y de paciencia. En un momento de la sesión, el reclamante perdió la compostura. ¿La suya se convirtió en brusquedad? Señaló a la mujer y dejó entrever que la fiesta de ayudas que había recibido no podía ser libre de condiciones. ¿No habrá pactos ocultos?, dijo, sus palabras buscando hacer daño con insinuaciones. El silencio fue inmediato, pero no el silencio que quería él. No hubo murmullos que confirmaran su saña. Hubo, en cambio, miradas que pasaban de su rostro al de la madre y luego a las manos de Sam, ocupadas en sostener algo que no pedía recompensa. Fue entonces cuando Samuel hizo algo que nadie esperaba. En vez de enredarse en papeles, sacó a la luz una verdad simple, y al hacerlo, desarmó la insinuación con un gesto que dejó a todos sin aliento. Se inclinó hacia la mesa, abrió un libro ajado que nadie había notado hasta ese instante, el libro de Thomas que ella mencionara en la cocina, y lo colocó frente al juez. No lo exhibió como un trofeo. Lo puso con el cuidado de quien deja sobre la mesa algo sagrado, no por su halo, sino por su peso de realidad. «Este libro», dijo, «fue de Thomas. Me lo pidió una vez, antes de irse a buscar papeles a la ciudad. Me dijo que no lo tirara. Cuando la tormenta vino, encontré dentro un trozo de papel con apuntes de pagos, direcciones y notas. No me lo traje para hacer espectáculo. Se lo devolví a la señora cuando pude. Pero si hay que mostrar lo que existe para que la verdad se respete, aquí está». Abrió el libro y dejó ver la esquina doblada de un recibo. No era un sobredor de justicia, era la prueba cruda de años de cuentas. El público contuvo la respiración. El reclamante que había apostado a la sospecha ahora tenía frente a sí la evidencia de que Thomas había honrado obligaciones y de que la parcela no era una presa fácil de reescribir. La comunidad, acostumbrada a que los silencios decidan por las personas, tuvo que enfrentar el ruido incómodo de la materialidad, las facturas, los sellos, las anotaciones. El juez, que hasta entonces había observado con la reserva de quien no quería adelantar veredictos, frunció el ceño y pidió claridad. Se requirió verificar firmas, fechas y el origen de los recibos. Se llamó a los archivos municipales, se revisaron los libros de cuentas del tendero. Todo ello fue un ritual lento, que ponía en evidencia cómo la verdad a veces necesita de paciencia y no de la contundencia de la agresión pública. Cada cheque cotejado, cada testimonio cruzado, fue minando la estrategia del reclamante. La mayor sorpresa llegó cuando, frente a evidencias que no cuadraban, el reclamante tropezó con su propia historia. En una ocasión pasada había abandonado pagos, había vendido parcelas a otra gente, había dejado promesas que no se sostuvieron. No fueron hechos fantásticos, fueron pequeñas omisiones que juntas erosionaron la certeza con la que se había presentado. El público fue perdiendo esa seguridad con la que había respaldado al reclamante. Algunos incluso bajaron la mirada al reconocer que sus propias habladurías se habían tejido con la puntada de la inercia, más que con la búsqueda de la verdad. El momento de mayor impacto fue menos la crónica de los papeles que la conducta de Sam. Cuando se le preguntó por qué había salido de la sombra para testificar, él respondió con una sencillez que golpeó por su carencia de teatralidad. «Se dice que en este pueblo la gente se mira por el umbral», afirmó. «Se mira para saber si conviene sonreír o pasar de largo. Yo no puse las cosas porque buscara lavar mi nombre. Puse cosas porque no soporté ver cómo se le quitaba a una casa la memoria de quien la vivió. No vine a salvar reputaciones. Vine a sostener a un niño que tiene derecho a un techo donde crecer». La frase resonó. Había en ella una claridad que no pedía recompensa ni gratitud. La comunidad, porque estaba habituada a un sistema de juicios pequeños y rápidos, quedó sin mecanismo inmediato para procesar esa honestidad que no venía con deseos de rédito. Fue ese asunto la pura declaración de que había ayudado sin exigir nada a cambio y que ahora lo hacía público para que la verdad prevaleciera, lo que dejó en silencio a quienes, hasta entonces, habían especulado. El murmullo se transformó en algo parecido a un temblor. Primero unas cuantas respiraciones retenidas, luego rostros que lentamente cambiaban de color, algunos tensos, otros avergonzados. En la última fila, la mujer que hacía días había cuchicheado sobre dependencia, apartó la vista. Su voz, cuando tuvo que admitir algo, fue un hilo que no alcanzó la sala. Hubo quien sostuvo la mirada a Sam con desdén, pero hubo también miradas nuevas, aquellas que ahora lo miraban con reconocimiento, no porque él lo pidiera, sino porque su gesto les había mostrado una escala distinta de valores. El reclamante, acorralado por los hechos, intentó una última maniobra, pero su discurso sonó hueco. No había en su arsenal más que rabia. La justicia, cuando consultó los archivos,
halló inconsistencia en sus papeles. El juez, tras deliberar en la mesa pequeña que servía de estrado para la comunidad, anunció una resolución equivalente a una derrota pública. La reclamación no prosperaba. No fue una absolución ruidosa, fue la devolución de la normalidad posible, la concreción de que no todo lo que ciertos labios proclaman en la plaza puede sostenerse ante la evidencia. Hubo un silencio largo. Nadie aplaudió. La sensación que dominó la sala no fue ni la victoria triunfal ni la humillación dramática. Fue una especie de suspensión, como cuando el viento se calma y las hojas quedan aleteando sin saber aún cómo volver a su quietud. La mujer miró a Sam con los ojos llenos de preguntas que no eran todas del orden práctico. Algunas eran preguntas sobre el porvenir, otras sobre la medida en que un gesto puede cambiar una biografía. Cuando la carreta con las cosas volvió al camino de tierra hacia la casa, el pueblo se quedaba en la espalda, con su rumor atenuado. El aire parecía menos pesado. Sam se sentó a su lado por primera vez sin evitar la intimidad que había creado entre los dos. Fue un silencio compartido, de mirada que no necesitaba explicación. Elijah, envuelto en una manta más limpia, dormía con la expresión de quien no entiende las leyes, pero siente la seguridad que dan las personas. Regresaron bajo un cielo que parecía haber recuperado algo de color. La casa, con las tejas más férreas, recibió a sus ocupantes como si lo tuviera todo para ofrecer, aunque aún quedaran tareas pendientes. La leña olía al hogar que se rehace. El viento olía a promesa pequeña. La comunidad, en su mayoría, no hizo grandes gestos de arrepentimiento. No era ese el modo en que las cosas se recomponían. Pero hubo actos medidos. Un vecino dejó unas manzanas en el porche, otro trajo una pala para ayudar a nivelar el terreno. La ayuda, cuando viene sin fanfarria, se instala de forma más permanente. Los días que siguieron al juicio fueron de reconstrucción menor y de conversaciones que no necesitaban ruido para ganar forma. Sam se quedó lo suficiente para que su presencia dejara de ser un rumor y empezara a ser un hecho. No vivieron una semana de románticos descubrimientos. Vivieron la tranquilidad de saber que había manos dispuestas a levantarlas cuando cualquier cosa se diera. Ellos barrían juntos, henchían la chimenea de noche, cambiaron una bisagra rota que chirriaba cuando se abría la puerta. Ella habló de Thomas con la naturalidad de quien ha visitado mucho la memoria. No lo idealizó, no lo castigó, lo nombró. Sam contó con lentitud de la finca que había perdido y de la promesa rota a su hermano. Era un intercambio de nombres que debía servir para tejer su presente más que para reconstruir un pasado. Hubo un momento, días después, en que el pueblo empezó a mirar de otra manera, no porque se hubiera producido una epifanía colectiva, sino porque la certeza de que un acto concreto había salvado algo concreto les obligó a revisar su fórmula de juicios. Algunas mujeres dejaron de mirar con esa mezcla de compasión juzgadora. Otros, que se habían mantenido al margen, pasaron a ser manos que ofrecían algo práctico. La reputación de la mujer no se convirtió en lumbre ardiente de la noche a la mañana. Fue más bien una transformación lenta, como la de la tierra que recupera su color tras el invierno. La intimidad entre la madre y Sam permaneció contenida en gestos cotidianos que decían más que discursos. Hubo tardes en las que Sam se sentaba en la cocina y miraba a Elijah con la misma ternura meditada con la que miraba una viga para evaluar su resistencia. La madre, por su parte, aprendió a aceptar la ayuda sin traducirla en deuda. Había al principio una sensación de soborno moral en cada toque de mano, como si todo gesto desinteresado llevara un truco escondido. Pero la constancia de Sam fue disolviendo esa sospecha. Su silenciosa lealtad tenía algo de terapia para la incredulidad. La casa fue curándose en cosas pequeñas. Remendaron el porche que crujía, plantaron un seto que marcaría la línea de propiedad con discreción y recogieron lo que la tormenta había dejado desperdigado. En una tarde templada, Sam le llevó un saco de semillas de manzano que había traído de su antigua finca. No dijo para qué. Lo dejó sobre la mesa de la cocina como quien deja una propuesta sin prescribir su forma. «Para plantar», dijo ella cuando lo vio. «¿Aquí?» «Aquí», contestó él. «Si esta casa se queda, merece fruta». La plantación fue un rito de pequeños acuerdos. Buscaron un sitio donde la tierra no fuera demasiado dura, cavaron un hoyo con las manos y colocaron la raíz con cuidado. Elijah, que ya empezaba a correr con los dedos descubriendo el mundo, miraba con atención y reía cuando la tierra caía sobre sus dedos.
Fue una escena sencilla y sagrada por su naturalidad. Esa semilla que era enterrada no tenía la solemnidad de una promesa de matrimonio ni la metáfora de un pacto. Era esencialmente el gesto de quien planta para quedarse. Los meses subsiguientes transcurrieron con la medida de lo que reconstruye. Noches de reparaciones, mañanas de trabajo y ocasionalmente risas que rompían la seriedad. Sam fue integrándose con discreción, no como dueño de la casa ni como reclamador de mercado afectivo, sino como alguien que hacía más que prometer, actuaba. La mujer, por su parte, se permitió abrir pequeñas ventanas que antes estaban clausuradas. Invitó al anciano que había testificado para que tomara el té. Dejó que la vecina que antes cuchicheaba ayudara a coser una manta. No era el perdón dramático lo que corría por allí, sino la práctica de una convivencia que se sabe frágil, y por eso se cuida. Hubo, sin embargo, un pulso que ninguno de los dos quería nombrar y que sin embargo existía. El peso de lo que significaba un gesto público de Sam. La gente hablaba, nos decía costumbres y presunciones. A veces, cuando las palabras eran menos medibles, el recuerdo del juicio con su momento de silencio se colaba en la conversación. Pero con el tiempo la sensación dominante fue otra, la de que una comunidad podía reparar sus errores cuando alguien decidía no mirar para otro lado. En una tarde de otoño, mientras recogían manzanas ya maduras, Elijah rió con la exuberancia de quien cree que el mundo fue hecho solo para su juego. Se subió a un tronco y desde allí lanzó una fruta que rebotó en el césped. El sonido, simple, fue una música doméstica. Sam se inclinó para recoger una manzana que había caído en la tierra, la limpió con su camisa y se la ofreció a la mujer. Ella la aceptó con una sonrisa pequeña, una de esas sonrisas que hablan de acuerdos sin palabras. ¿Recuerdas cuando trajiste el libro?, preguntó ella. Pensé que era la memoria de Thomas. No imaginé que traería otra memoria contigo. Sam miró la manzana en su mano, luego a Elijah, que corría detrás de un perro, y respondió con esa mezcla de verdad sin fanfarria que lo había llevado al juzgado. La memoria no vive de objetos, dijo, vive de lo que hacemos para sostenerla. Yo no guardé el libro por vanidad, lo hice porque sabía que a alguien le importaba. Ella apoyó la manzana en la mesa y por un instante hubo una pausa que no buscaba solemnidad. Fue simplemente el tiempo en que dos personas que habían pasado por la carencia podían permitirse creer que algo coherente se estaba construyendo entre ellas. Los años siguieron su curso con la paciencia de los que entienden que las transformaciones profundas no siempre son espectaculares. La casa ganó colores, las rutas se arreglaron y la reputación de la mujer dejó de ser un relato que se contaba en cuchicheos. Sam y ella no se convirtieron en una pareja de novela dramática. Su vínculo fue la suma de actos que restaban distancia. Una taza de café a medianoche, la reparación de una viga que crujía, la decisión de atender a Elijah en una madrugada de fiebre. La comunidad, por su parte, aprendió a fuerza de ver las cosas hechas que un gesto sostenido vale más que una palabra ruidosa. El día en que la primera manzana del nuevo árbol cayó, ocurrió sin ceremonia. Fue una cosa íntima, una fruta que se desprendió por su propio peso, rodó por la hierba y golpeó suavemente el borde del porche. Elijah, que ya caminaba con solemnidad de pequeño explorador, la recogió y la llevó a la cocina como si transportara una joya. La madre la miró, Sam la miró, y aquel simple objeto se convirtió en un símbolo que no necesitó discursos. Era la materialización silenciosa de lo que habían construido, la continuidad de una casa, la posibilidad de una vida que se sostiene, la prueba accesible de que un gesto sostenido puede cambiar el curso de lo cotidiano. No fue la manzana la que los definió, sino lo que representaba, que la vida, pese a todo, ocurre y tiende a prosperar cuando se le permite. La comunidad, algo más sobria, dejó de mirar con la dureza de antes. Algunos siguieron siendo cautelosos, otros se acercaron con timidez. Pero nadie volvió a usar la palabra dependencia como un arma con la misma facilidad. La mirada pública había cambiado. En la cocina, aquella noche, se sentaron a cenar los tres, la madre, Sam y Elijah. El bebé, que ya no lo era tanto, contó con esa gravedad infantil que obligaba a risa. La conversación fue ligera, salpicada de la clase de historias que la vida cotidiana produce. La oveja que se escapó, la vecina que había ganado un concurso de tartas, el anciano que contaba otra anécdota de Thomas.
El libro de tapas gastadas ocupaba un lugar en la estantería, ya no como una reliquia inalcanzable, sino como parte de un hogar. Sam se puso de pie al terminar la cena y se acercó a la ventana. Miró la luna que se asomaba sobre la loma y la silueta del manzano contra el cielo. No dijo nada. Sus manos se apoyaron en el marco de la ventana y sus hombros soltaron algo de aquella tensión que le había acompañado por años. Ella, al verlo así, comprendió todo lo que había subyacido a sus actos, la mezcla de costumbre, de deuda personal con su propia historia y de generosidad que no pedía premio. «Gracias», susurró ella, y la palabra no tenía eco de deuda, sino de reconocimiento. Sam giró y dejó que esa palabra le alcanzara sin convertirla en otra cosa. No estaba ahí para ser exaltado. No quería que la bondad fuese moneda de cambio. Quería que la dignidad de una casa volviera a reeditarse como dignidad de vida. Aquella noche, las 3 personas durmieron con la sensación de que algo había cambiado de forma irrevocable. La casa se había hecho hogar por decisión compartida. Los inviernos vinieron y se fueron. Hubo años con dificultades, como siempre, porque la vida es una trama compleja donde las certezas se mezclan con la incertidumbre. Pero la casa resistía. El árbol daba fruta cada temporada, y el haya crecía con la seguridad de quien sabe que detrás suyo hay manos que no abandonan el cuidado. Sam se quedó por elección, sin que nadie tuviera que dictarlo. No hubo un gesto grandilocuente que proclamara la unión. Hubo decisiones en actos menores, en quedarse cuando haría más sentido marcharse, en reparar sin hacer ruido. En las tardes en que la niebla bajaba y los árboles se vestían de plata, la madre tomaba el libro de Thomas, lo abría y sin dramatismo leía en voz baja. Sam, a su lado, sabía que aquel acto no era la búsqueda de consuelo eterno, sino una manera de que la memoria habitara de forma justa, sin herrumbre, sin coronas de santidad. La casa era ahora la suma de lo que pasó y de lo que ellos decidieron hacer después. En el pueblo, las historias sobre lo ocurrido con el juicio y la defensa de Sam circularon por un tiempo como todas las historias buenas, con matices. Algunos añadieron heroísmos que no existieron. Otros redujeron la historia a un trámite mecánico. Pero quienes la vivieron de cerca sabían la verdad concreta de cada día, que la reacción de Sam en aquel juzgado, su calma, su honestidad, su disposición a declarar, fue un punto de quiebre, porque hizo visible lo que antes era rumor. Dejarnos ver, a veces, es el mayor acto de coraje, cuando las miradas cumplen el trabajo de juzgar. Los últimos años trajeron también la naturalidad de las cosas que no necesitan justificarse. La risa de Elijah en la calle, la compra de una puerta nueva, alguna visita de amigos que traían noticias de otras ciudades. Y en algún momento, una tarde en la que la luz tomaba un color dorado, Sam recogió una manzana que había caído del árbol. La señora, ahora menos muda frente a la vida, le ofreció una taza de té, con la identidad de quien sabe que compartir es un modo de celebrar lo que se ha perdido y lo que se ha ganado. La escena final no fue un gran acto de cine, sino algo modesto y verdadero. La manzana que Elijah dejó en la mesa, la risa de aquel que ya no es bebé, la casa alguna vez fragmentada que ahora albergaba un orden nuevo. No hubo declaraciones públicas gigantescas ni reconciliaciones populistas. Hubo la constatación de que la ayuda hecha sin espectáculo puede transformar el curso de una vida. La comunidad, que una vez miró con dureza, aprendió que la mirada cambia cuando se enfrenta a la evidencia de la acción sostenida. Si algo quedó claro fue que la reacción del ranchero, esa decisión serena de salir de la sombra y decir la verdad frente a todos, no fue un acto impulsivo ni un gesto para ser recordado en libros de cuentos. Fue la consecuencia de una vida que había elegido ser coherente con su palabra. Y ese acto, por sencillo que fuera, dejó a muchos en shock, no por su espectacularidad, sino por la contundencia de su veracidad. Alguien había preferido proteger a otro antes que mantener su omertad de indiferencias. Comparte esta historia si crees en los gestos cotidianos que reconstruyen vidas.